siguiente parte. El siguiente tema que estamos abordando, o que vamos a abordar el día de hoy, va a ser conversiones de fuentes. Habíamos visto anticipadamente que existen propiedades de las fuentes. Entre de ellas, mencionamos que cuando tengo fuentes de voltaje que están conectadas en serie, dependiendo de la dirección, las fuentes B1, B2 y B3 se van a sumar. Es decir, la primera fuente, ¿qué polaridad tiene? La primera fuente con respecto a la corriente pasa de más a menos. Por lo tanto, lo que sucedería con el signo es menos. Luego, la siguiente fuente está de menos a más. Por lo tanto, la segunda fuente se sumaría, que sería entonces más B2. Y la tercera fuente pasa nuevamente de menos a más. Por lo tanto, la tercera fuente también se estaría sumando. Ahora, esta es la propiedad para fuentes en serie y las fuentes se van a sumar. Pero, ¿qué pasa cuando tengo fuentes en paralelo? En este caso, si tengo fuentes de voltaje en paralelo, la propiedad que vimos para las fuentes de voltaje era que todas las fuentes en paralelo tienen que ser iguales. B1, B2, B3, todas tienen que ser iguales. ¿De acuerdo? Ahora, la propiedad que vimos para fuentes de corriente es que teníamos fuentes de corriente en paralelo y esas fuentes de corriente se iban a sumar dependiendo de cuál era la que tomábamos como nuestra primera corriente principal o la corriente o el sentido de la corriente inicial. Si yo tomo la corriente I1 como mi corriente inicial o mi corriente principal, entonces tenía que I1 es hacia arriba y tiene un signo positivo, pero I2 tiene un signo negativo porque va en sentido opuesto a la de I1 y entonces sería menos I2 y la de I3 tiene un signo positivo porque va en el mismo sentido que la de I3. Por lo tanto, las fuentes de corriente en paralelo se suman, pero ¿qué pasaba cuando tenía fuentes de corriente en serie? En fuentes de corriente en serie, las fuentes todas tienen que ser iguales. Entonces, esta fue una de las primeras propiedades que vimos de las fuentes. En estos momentos vamos a ver que existe la posibilidad de cambiar o de convertir las fuentes de voltaje a fuentes de corriente y viceversa. Las fuentes de corriente las puedo convertir a fuentes de voltaje. Para ello, pues en este caso, lo primero que tengo que hacer es que si yo quiero convertir una fuente de voltaje a corriente, tengo que verificar que entre las terminales que quiero hacer la conversión, exista una fuente de voltaje y una resistencia en serie. Si encuentro esto, entonces puedo aplicar fácilmente una conversión y llegar a lo que sería un circuito de una fuente de corriente con una resistencia en paralelo. Nuevamente, para que yo pueda hacer la conversión entre estas dos terminales, que voy a mantener esas mismas terminales, si se dan cuenta, las terminales se mantienen, y entre esas terminales, ahora lo que va a existir es una fuente de corriente en paralelo con una resistencia. Pero si yo solo tengo una fuente de voltaje entre el terminales, pues obviamente no puedo hacer la conversión. La conversión es estrictamente entre dos terminales en donde exista una conexión en serie entre la fuente de voltaje y la resistencia. ¿Cómo hago esta conversión? Pues fácilmente lo que hago es que la resistencia que tengo en serie con la fuente de voltaje va a ser la resistencia que aparezca en paralelo con la fuente. Entonces, va a ser la misma resistencia. ¿Y cómo obtengo la corriente de la fuente? Pues aplico nada más y nada menos que nuestra ley de Ohm para que precisamente el voltaje de la fuente entre esta resistencia, que es una corriente que se está generando, pues me proporcione el valor de la fuente de corriente de la conversión.
Y ahora, si se dan cuenta en estos momentos, queda un poco más clarificado el por qué cuando planteábamos nodos y existía una fuente de voltaje y llegaba a un nodo, pues considerábamos una corriente que estaba entrando. Pues aquí ya queda mucho más claro que cuando yo hago una conversión de fuentes, existe una fuente de corriente que estaría llegando precisamente a ese nodo como tal. Entonces, nuevamente, si yo quiero convertir una fuente de voltaje a una fuente de corriente, lo puedo hacer siempre y cuando exista una conexión en serie con una resistencia. Hago ley de Ohm, encuentro el valor de la corriente y la resistencia es exactamente la misma que se tenía en la conexión en serie de la fuente. Esto me da pauta a decir que entonces también puedo hacer una conversión de fuentes de corriente a voltaje, lo cual me dice que si yo tengo ahora una fuente de corriente conectada a una resistencia en serie, pues lo puedo llevar a una conexión en serie de una fuente de voltaje con una resistencia. Entonces, análogamente, mi resistencia en el paralelo y mi resistencia en la serie, pues ya vimos que son iguales. Y entonces, ¿cómo encuentro la fuente de voltaje correspondiente a la transformación? Lo encuentro con lo que sería nuestra ley de Ohm nuevamente y agarro el valor de esa corriente, la multiplico por esta resistencia y voy a encontrar el valor del voltaje. Entonces, con esto ya tenemos dos propiedades más de las fuentes. Ya no nada más tengo la propiedad cuando están conectadas en serie y cuando están conectadas en paralelo, sino ahora tengo las propiedades cuando tengo una fuente de voltaje conectada en serie y la puedo convertir a a una resistencia en paralelo con una fuente de corriente en paralelo, o en su defecto, esa fuente de corriente y esa resistencia en paralelo las podría yo también convertir en una fuente de voltaje con una resistencia en serie. Vamos a ver entonces cómo podría modificarse o cómo se modifica un circuito como este si aplico este tipo de conversiones. De entrada, pues lo que sucedería es que si yo estoy observando que entre esta terminal y esta terminal tengo una fuente de voltaje y una resistencia, pues podría convertir eso en lo que acabamos de ver. De igual forma, observo que aquí y aquí también tengo una fuente de voltaje y una resistencia en serie y también podría ser la conversión. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa si hago esas conversiones. Si tengo esta terminal y esta terminal, pues voy a generar primero mi circuito. Entonces, el circuito me quedaría con una resistencia y luego entre el punto azul, que sería este, y el punto azul de abajo, que sería del otro extremo, entre esas dos terminales tiene que aparecer dos resistencias en paralelo. Eso significa que entonces entre estas dos terminales puedo colocar una resistencia, voy a ponerlo en amarillo, una resistencia en paralelo y una fuente de corriente. ¿En qué sentido la corriente? Pues bueno, recuerden que la que me va a marcar el sentido de la corriente es la fuente de voltaje. Entonces, de menos a más es la polaridad que tengo en la fuente, entonces la corriente va de menos a más, por lo tanto la fuente de corriente en este sentido iría hacia abajo. ¿Cuál es el valor de la resistencia equivalente de esa conversión en paralelo? Pues bueno, la primera resistencia son 2.2K y la siguiente es de 9.1K. ¿Por qué 9.1K? Pues porque recordemos que en la conversión mantenemos la misma resistencia. De ahí aparece nuevamente esta otra resistencia. Me dejan esta otra, que es la que tengo de este lado, que es de 6.8K, 6.8K, y la de arriba que es de 7.5K. ¿Ok? Y me están diciendo que también podría yo hacer una conversión. Estoy viendo que también puedo hacer una conversión en la otra parte, que sería en las terminales verdes. Entonces, en esta terminal verde, pues voy a manejar mi otra conversión, que ahora la dirección de la fuente va a ir en el sentido, perdón, al revés, sería hacia arriba, porque va de menos
a más. Entonces, podría poner que mi fuente va hacia arriba con la dirección y mi resistencia va a ser la misma que tenía yo de 3.3K. Entonces, de esta suerte, lo que estoy obteniendo nuevamente es el valor de la resistencia, que es la misma, y nada más me faltaría conocer cuál es el valor de esa fuente. En este caso, voy a tener una fuente de 3 volts entre 3.3K, y en el caso de la otra fuente, voy a tener 18 volts entre 9.1K. Si observan, con estas conversiones que acabamos de hacer, ¿qué es lo que estoy encontrando? Pues lo que estoy encontrando es que ahora no he perdido los nodos siguen siendo estos. Entonces ahora tengo este nodo, tengo el nodo del otro extremo, voy a ponerlo como azul tengo este otro nodo y tengo el nodo de abajo. El nodo de abajo lo voy a poner como verde. Entonces, si alguien me dice, ¿qué puedo hacer acá? Pues de entrada podemos reducir en paralelo estas dos y plantearme el análisis de nodos. Y si nos damos cuenta, el análisis de nodos lo que va a permitir es que ahora ya veo directamente cómo están las fuentes y cómo están las resistencias conectadas, ¿no? Aquí lo único que hice fue aplicar propiedades de la conversión de las fuentes. Que simplificara en este caso el análisis, pues la respuesta es no me lo está simplificando, porque ya simplemente con el aplicar el análisis de nodos, ya podía haber encontrado las mismas ecuaciones. Pero lo que vimos es que de aquí a acá se aplican ecuaciones, se aplican conversiones y no estoy perdiendo las características del circuito. Habrá circuitos en los que sí lo aplique y sí se simplifique la forma de resolver ese ejercicio. ¿Vamos bien hasta acá? Si me ayudan con alguna reacción o tienen alguna pregunta hasta el momento, o podemos seguir. ¿Ok? Entonces, continuamos. Profe, abajo del 18 era un 4.1. Sí, 4 no, 9.1. nueve Ah, punto uno que es la ah, sí, resistencia que 9.1. tenemos Ok. acá. Sí, sí, Ujú. sí. Sí, gracias. Muy bien. Y en este caso, observen, ojo, también, aquí no debo de perder de vista que lo que me están pidiendo es la corriente que pasa por esta resistencia. Entonces, eso significa que esta resistencia, de alguna manera, no tengo que perderla de vista, porque si yo lo que hago es simplificar estas dos resistencias y luego sigo haciendo análisis, ya hice un paralelo entre estas dos. Entonces, como me están pidiendo la resistencia, perdón, la corriente de 6.81, pues ya no va a ser lo mismo si hago el paralelo de la de 3.3 y la de 6.81. Ya la uní. Entonces, si yo hago y resuelvo ese sistema, pues tendría yo que encontrar el resultado aplicando otro principio que podría ser un divisor de corriente. O sea, en este caso, por eso siempre les he recomendado, una recomendación que yo hago es, si vamos a meter análisis, no perdamos de vista qué es lo que me están solicitando para que no tenga que hacer análisis secundarios o aplicar varios principios, ¿no? Entonces, en este caso, es esa la petición que nos están haciendo. Pero en este ejercicio, lo que nos piden es el voltaje de esta resistencia de 2.2K. ¿Y qué es lo que podría yo hacer con una propuesta como estas? Bueno, si yo hago esta propuesta y aplico lo que sería la conversión de fuentes, no voy a hacer las cuentas, simplemente voy a hacer el procedimiento. Lo que sería es que yo tengo la resistencia, voy a mantener ahorita esta fuente tal cual, sin moverla. Voy a tener esta resistencia y voy a hacer una conversión en esta última, que serían en las terminales de aquí y de aquí. En esa va a aparecerme una fuente, la fuente va a ir en dirección hacia arriba
y voy a tener una resistencia. Si yo hago esta conversión y esta fuente me va a quedar de 3 volts entre 3.3 ohms, bueno, kilo ohms, perdón. Entonces, lo que estoy observando es que al momento de que yo hago esta conversión, esta resistencia y esta resistencia están en paralelo. Entonces, yo podría reducir estas dos resistencias a una sola, lo cual entonces me llevaría a un arreglo en donde tengo una sola resistencia y una fuente de corriente. Pero ahora lo que observo es que tengo una fuente de corriente y una resistencia en paralelo. Entonces voy a aplicar nuevamente otra conversión y lo que obtengo es una resistencia en serie con una fuente de voltaje que va a ir en este sentido porque la corriente va de menos a más en la fuente y es el sentido que tiene esta fuente de corriente. Por lo tanto, entonces, ahora me quedan estas dos resistencias en serie, lo cual significaría que ahora sigo teniendo la resistencia en donde me piden el valor, tengo otra resistencia y aquí me queda solo una resistencia con una fuente de voltaje. Si observo, ahora lo que hice es que de estas tres mallas, una, dos, tres mallas, al hacer todas estas conversiones, pues llegué a solamente tener una y dos mallas. Y podría yo aplicar un análisis más simple aplicando previamente el análisis las conversiones de esas fuentes. Alguien me podría decir, bueno, Israel, para llegar a esas dos mallas tuviste que hacer varias operaciones. Y sí, es un hecho. Si a mí me preguntan cuál era el más conveniente, pues el más conveniente era aplicar directamente acá un análisis de mallas, planteaba yo tres ecuaciones y encontraba yo el resultado. Y no tenía yo que hacer todas estas operaciones. Sin embargo, nos vamos a encontrar circuitos que son un tanto más complejos y que no veo cómo resolverlos o en su defecto veo que no puedo aplicar un análisis de mallas, por ejemplo, y resulta que tengo fuentes de corriente porque me están presentando un circuito como el que tengo aquí, que es el circuito, le voy a poner el circuito número 2. Y en este circuito número 2 es el que me están planteando. Ahí es en donde me están pidiendo que yo encuentre el voltaje más menos de esta resistencia. Pero yo el análisis que domino, el que lo tengo súper presente, el que se me facilita y el que por gusto quiero hacer, es el análisis de mallas. Pero veo que por el análisis de mallas no puedo hacerlo directamente porque aquí, en este punto, me aparece una fuente de corriente en las mallas. Entonces, no podría aplicar análisis de mallas, tendría que ser un análisis de supermallas. No quiero aplicar análisis de supermallas, pero conozco la conversión de esa fuente de corriente con resistencia en paralelo a una fuente de voltaje con una resistencia en serie. Y entonces el circuito 2 lo puedo convertir en el circuito 3 y ese circuito 3 ahora sí puedo aplicar un análisis de mallas. Y viceversa, podría yo encontrar a lo mejor que tengo fuentes de voltaje, resistencias, no visualizo bien cómo están mis nodos, cómo puedo saber cuáles son las corrientes que entran y salen de los nodos, y lo que hago es visualizar y hacer unas conversiones de fuentes de voltaje con resistencias en serie para tenerlas en paralelo, y entonces ya visualizo bien cuáles son las corrientes que entran y cuáles son las corrientes que salen. Sí, Paula, ¿alguna pregunta, Paula? Ok. Me interrumpes si hay una pregunta. Siguiente, entonces ahora planteamos este. Alguien diría, bueno, ¿y cómo lo resuelvo este? Pues podría ser con nodos.
Con mallas ya vi que no, porque si planteo una malla voy a encontrar una fuente de corriente dentro de ellas. No le encuentro cómo, a lo mejor nodos no lo visualizo bien. Bueno, podemos aplicar una conversión de fuentes entre estas dos, lo cual me dejaría una fuente de voltaje, una resistencia, la siguiente resistencia que es de 6,8 en serie, que sería el pasar esta acá, y la fuente de voltaje que tiene una dirección de este tipo, entonces voy a tener menos más con un valor de esa fuente de voltaje igual a lo que serían 2 amperes multiplicados por 6,8. Y esto está conectada a la otra resistencia de 39 y conectado a mi otra fuente, que sería de 12. Entonces, lo que tenía yo aquí entre estas terminales moradas se convierte en una conexión en serie y lo que estoy observando es que fácilmente ya puedo ver o visualizar una sola malla con esas dos fuentes de voltaje. Y lo que me están pidiendo precisamente es la corriente que está pasando a través de la de 10, que en este caso observo que sería la misma corriente que estoy trazando en este circuito. ¿De acuerdo? Entonces, en estos momentos, lo que acabamos de ver es precisamente el cómo estoy haciendo las conversiones de las fuentes de voltaje con resistencias en serie a fuentes de corriente con resistencias en paralelo. Y si tengo fuentes de corriente con resistencias en paralelo, pues puedo también convertirlo a fuentes de voltaje con resistencias en paralelo. ¿En qué me pueden servir? En simplificar circuitos, en simplificar análisis, en verlos más fácilmente cómo se solucionan, en lugar de aplicar un método, poder aplicar algún otro método. Es decir, tienen diferentes aplicaciones y usos. ¿Cuáles son los más convenientes? Pues cada uno de ustedes, con todas las herramientas que hemos estado definiendo y hemos estado aprendiendo, van a poder tener la facilidad o la certeza de decir, este es el que más me conviene o este es el que más se me facilita, ¿de acuerdo? Bien, adelante, Paula. Profe, en el ejercicio anterior, donde se juntaban este, el voltaje en la malla uno y en la malla 2 ahí. ¿En este? Sí, a mero bajita en el último, la reducción última que dejó, ahí, el voltaje se pone igual que las resistencias, o sea, en las mallas, o sea, le voy a sumar o le voy a restar el voltaje. Sí, claro. ¿Sí? En este caso, si yo tengo ahí uno acá y este es I2, entonces I1 va a estar multiplicando a las resistencias que tenga yo en la malla. Menos o más las resistencias que comparto con otras mallas. Esta resistencia la estoy compartiendo con I2 y las corrientes pasan en el mismo sentido. Por lo tanto, tendría yo más I2. Y esto lo voy a igualar a las fuentes conectadas a la malla. En este caso, tengo la fuente que está aquí en medio, que en el ejercicio es de 18, porque esa no le hemos hecho conversión ni nada. Entonces tengo igual a 18. Y ya planteé la ecuación de la primera malla. En el caso de la segunda malla, lo que hago es plantear I2, que multiplica a las resistencias conectadas a la malla. Le voy a sumar la que comparto con I1 y esto lo voy a igualar a las fuentes conectadas a la malla. Y aquí, ¿cuántas fuentes tengo conectadas a la malla? La Dos, primera, la de 18 y la la que de 3, ¿no? convertí, ¿correcto? La primera es la que convertí, que tengo que saber ahí cuánto para las operaciones. Entonces, la primera es la que convertí y pasa de menos a más. Por lo tanto, aquí voy a ponerle voltaje, una BC, que es la voltaje de la conversión, más, porque está pasando de menos a más, la fuente de 18. Ah, ok. Sí, esa era mi pregunta. ¿Sí? ¿Ok? Sí, Sí. gracias. La fuente la estoy compartiendo entre las dos mallas. Entonces, va a estar considerada en las dos mallas en el igual. Ok, gracias. ¿Sí? Y recuerden, va a depender de cómo tracé las corrientes. Siempre verifiquen, mi corriente pasa de menos a más en la fuente, entonces la igualdad de esa fuente es positiva.
Si mi corriente está pasando de más a menos, entonces esa fuente es negativa. Eso siempre se tiene que cumplir y siempre nos va a permitir el que obtengamos los resultados adecuados, más bien los resultados correctos, ¿no? Muy bien. Entonces, si se dan cuenta, es un tema muy, muy sencillo y muy simple. Las aplicaciones son, pues, grandes y, sobre todo, aquí lo que les recomiendo muchísimo es hagan muchos ejercicios. Yo les estoy dejando ejercicios que tienen que resolverlos. Sin embargo, también les di ya el libro, los capítulos del libro en donde también vienen otros ejercicios. Les puedo dar más ejercicios si me dicen, ¿sabes qué, Israel? Necesito más ejercicios. Les saco algunos PDFs de otros libros que tengo en donde tienen más ejercicios en donde ustedes puedan seguir practicando. Recuerden, esta es una de las materias que no tengo que memorizar cómo resolverlo, porque si memorizan cómo resolver un ejercicio, el siguiente ejercicio o simplemente el mismo ejercicio, que si se dan cuenta, este es el mismo que este, pero pidiendo un parámetro diferente, puede cambiar el cómo se resuelve. Entonces, no es el hecho de que memorice cuáles son los pasos a seguir, porque no los voy a seguir todo el tiempo. Pero sí, yo entiendo, si yo ya comprendí al 100% cuáles son los conceptos, cuáles son las definiciones, cuáles son las propiedades que existen, cómo son las conversiones, cuál es la ley cuál es la forma en la que puedo establecer las ecuaciones de Kirchhoff, de voltaje, de corriente, cuáles son las condicionantes que tengo, etcétera. Si eso lo domino, créanme que todo lo demás les va a ser muy, muy sencillo. Yo les sigo invitando a que trabajen y vayan revisando. Si tienen dudas, pueden usar Voltus. Créanme, Voltus está entrenado con todo lo que yo tengo de material, con todo lo que yo he preparado de material durante muchísimos años. Entonces, Voltus lo tiene. Y Voltus no les va a buscar en la red, sino va a estar trabajando con la información que yo le proporciono. Entonces, les va a dar algo certero. Lo siguiente es, repasen sus tarjetas de Wisdolia. Las tarjetas de Wisdolia es para fortalecer esos conceptos que tenemos que tener presente. Entonces, si ya las pasaron, a pesar de que ya no estamos en el capítulo uno, el capítulo 2, capítulo 3, pero si consideran que es necesario que reafirmen esos conocimientos, vuelvan a repasarlas, no, no pierden nada y sigan a ganar muchísimo en obtener esos teoremas, esos conceptos teóricos. Pasamos a lo que sería el avance de nuestra situación problema. Al inicio ya vimos y ya estuvimos trabajando que estamos ubicando un nuevo dispositivo que era el diodo. Ingresamos otro más, que en este caso eran los LEDs. Ya mencionamos que cuando un diodo o un LED se polarizan de forma directa, ¿y cómo se polarizan de forma directa? Cuando su cátodo, que es la parte positiva, se le proporciona un nivel de voltaje positivo y el otro lado, que es el ánodo, está con la polaridad negativa. Lo mismo sucede en el caso de los LEDs. Entonces, si se polarizan de forma directa, también ya vimos que se les quedó una investigación y también lo vimos en la clase pasada, el diodo se convierte en una fuente de 0,7 milivolts y el LED se va a convertir en una fuente de igual forma. La parte positiva va a ser el cátodo, perdón, el, aquí ya puse mal el ánodo y el cátodo. Entonces, en el ánodo, que es mi parte positiva, va a ser la parte positiva de la fuente y el cátodo, que es mi parte negativa, va a ser la parte negativa de la fuente. Pero a diferencia del diodo que tiene 0,7 miliamperes, va a ser, y de hecho no son 0,7 miliamperes, son 0,7 volts o 700 milivolts. En el caso de los LEDs, van a ser el voltaje que esté definido por el color del LED.
Entonces, eso que acabamos de decir, lo tenemos acá. El voltaje de los LEDs también ya se los había dado en una tabla. Y lo que tenemos que hacer ahora es, ¿qué pasa si yo ahora les digo que hay una fuente de voltaje de 5 volts conectado a tres diodos que están así en serie y en su vez de cada diodo sale una resistencia de 330 ohms conectada a un LED correspondiente? Pues en este caso es un rojo, un azul y un verde. ¿Cuál es la corriente? Lo que me están preguntando es cuánta corriente está pasando aquí, cuánta corriente acá y cuánta corriente acá, si yo tengo una fuente de 5 volts. ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer? Pues bueno, lo que ustedes tienen que hacer es decir, como tengo una fuente de 5 volts, mi polaridad es más menos. Por lo tanto, si tengo una polaridad más menos y va a fluir una corriente en este sentido, entonces supongo que aquí voy a tener más menos. De aquí se va a dividir en una corriente que va a ir hacia acá y otra corriente que va a ir hacia acá. Por lo tanto, esta corriente que pasa por este segundo LED también me lo va a polarizar más menos. Y esta corriente que va hacia la parte de abajo, el LED también me lo va a polarizar más menos. Luego, esta corriente que va a llegar a este punto se va a volver a dividir en una corriente hacia acá y una corriente hacia acá. Esta corriente que va hacia el diodo, nuevamente, me lo polariza en más menos. Y la corriente que va hacia abajo me va a polarizar el LED azul también en una polaridad más y menos. Por último, la corriente que va al último diodo, pues obviamente pasa, sigue y polariza al último diodo, que es el verde, nuevamente de más menos. ¿Qué es lo que estoy observando con todas estas polaridades y siguiendo las corrientes en cómo se van a ir dividiendo? Pues lo que observo es que todos los diodos, todos los LEDs, tienen una polaridad positiva. Por lo tanto, entonces, puedo decir que en este diodo se va a convertir en una fuente que se va a ser el positivo y el negativo de 0.7 volts. Este otro diodo también se va a convertir en una fuente, nuevamente, de 0.7 volts. Este otro diodo también se va a convertir en una fuente de 0.7 volts. Y estos diodos, perdón, estos LEDs se van a convertir también en una fuente con un voltaje correspondiente al LED rojo. Este se va a convertir también en una fuente con un voltaje de LED azul y este se va a convertir en un voltaje del LED verde. Y si esto pasa, entonces lo que estaríamos encontrando no es otra cosa más que un circuito de puras fuentes y puras resistencias. Y si tengo un circuito de puras fuentes y puras resistencias, puedo aplicar cualquiera de los métodos que ya conocemos y determinar cuál es la corriente que pasa por el LED rojo, cuál es la corriente que pasa por el LED azul y cuál es la corriente que pasa por el LED verde. Y una vez que encuentre esas corrientes, entonces recordemos que estamos trabajando para este reto en equipos. Los equipos ya están formados, ya están en Canvas. Llevamos hasta el momento dos trabajos. El primero fue una investigación básica que la acabamos de recordar en estos momentos y lo que hicimos fue analizar el primer bloque en qué es lo que pasaba. Ok. La segunda investigación es la que vamos a realizar el día de hoy y estamos trabajando con los tres primeros bloques del reto, que ya establecimos qué es lo que va a suceder si yo le pongo una fuente de 5 volts al inicio. Esa fuente de 5 la estoy sustituyendo por lo que en algún momento va a ser mi celda fotovoltaica. Ok, entonces, ¿cuál es la investigación que se debe de hacer? Pues la investigación que se debe de hacer es, ya sabemos que cada LED requiere de un rango de voltaje definido para poder ser polarizados y que conduzcan. Y ese voltaje se convierte en la polaridad dependiendo de cómo está ese LED. Ok, eso ya lo sabemos y ya tenemos las curvas y todo eso. Ahora, la investigación es cuál es la corriente, porque
aparte de esta diferencia de potencial, este voltaje que se está requiriendo y que está cayendo en el LED debe de tener cierta corriente dependiendo del color para que pueda encender, porque podría yo tener la polaridad, pero si no tengo la suficiente corriente que esté pasando a través de él, el LED no va a prender. Entonces, esto significa que si yo hago el análisis que acabamos de terminar y hago la investigación que acabamos de definir, significa que yo podría determinar que si esta corriente no es la que se requiere para encender el LED rojo no va a prender. Si esta corriente del azul no es lo suficiente para poder encender el azul, no va a prender. Y si es esta corriente no suficiente para prender el verde, pues tampoco va a prender. O a la vez podría yo encontrar que la corriente que tenga este rojo sí es suficiente para que prenda, pero ya no va a ser suficiente para que pueda prender el LED verde. A lo mejor ya no le llega la suficiente y la corriente es muy bajita, por lo tanto ese LED ya no va a prender. Y a lo mejor el LED azul tiene cierta corriente, está en los mínimos en los que puede estar trabajando y por lo tanto el LED azul se va a ver muy tenue, pero el rojo está dentro de los parámetros en donde está funcionando correctamente el LED y entonces el rojo se ve con mayor intensidad. ¿Sí queda claro lo que acabamos de describir en estos momentos? ¿Cómo estamos dando el siguiente paso para poder analizar nuestro circuito problema? ¿Sí vamos bien? Sí, profe. Correcto. Entonces, lo que ya les creé fue un Miro en donde van a trabajar por equipos. Ahí cada equipo define un espacio, háganse propio de ese espacio y pueden empezar a hacer sus aportaciones. Lo que quiero ver ahí antes de la siguiente clase es el trabajo de lo que hicimos la primera vez y el trabajo de lo que estamos estableciendo en estos momentos. Ya tiene que estar ahí el trabajo por equipos. Les puse dos ligas. De hecho, este documento ya lo tienen en Canvas también para que puedan entrar por medio de la liga o puedan entrar por medio del QR. Y les puse dos ligas. Las dos ligas los tienen que llevar exactamente al mismo tablero. Entonces, el objetivo es que precisamente como equipos empiecen a dialogar, empiecen a buscar información, busquen archivos, busquen documentos, busquen todo lo necesario para poder hacer las investigaciones y encontrar cuál es la corriente que está pasando con esa fuente de 5 volts a través de cada uno de los LEDs, cuál es la corriente que necesitan para operar y con ello podamos definir cuántos de esos LEDs están encendidos o cuántos de esos LEDs no están encendidos. Espero haberme explicado. Si no, es momento de hacer preguntas. Yo tengo nada más una pregunta. Bueno, es con respecto justamente a todo esto. Tenemos nosotros justamente en la página de inicio del curso, como una parte de situación problema. Entonces Ujú. vienen como varios aspectos, ¿no? De que reto final del curso, medidor de luz, objetivos, específicos, introducción general al reto, planteamiento y todo eso. Entonces nosotros tenemos que crear como un documento con cada fase e irlo plasmando. O primero es esto que usted nos está diciendo. Primero hagan todo lo que, o sea, todo lo que están trabajando, háganlo en Miro. Todo, Ok, todo. No le den una estructura como tal. Eh, Terminando la siguiente semana, yo espero que si no es este viernes, el próximo lunes, yo les doy ya la estructura que van a entregar para su documento final. ok, perfecto. Sí, pero ahorita no se preocupen en la estructura, sino investiguen, trabajenlo. Si ya, en este caso, que tú y tu equipo, Daniel, ya tienen algo en práctica. De igual forma, pueden subir videos, pueden subir análisis, pueden subir todo lo que consideren que les va a facilitar llegar a una solución final. Va, gracias, profe. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? ¿No? Pues bueno, entonces, con esto damos por terminado nuestra sesión. Estamos terminando se puede decir que ya casi los últimos temas.
El día jueves estaríamos viendo lo que es análisis de Thevenin, análisis de Norton, y con estos dos nos estaríamos llevando al menos unas 2 o 3 sesiones, o 2 sesiones y media, y la última media nos estaríamos llevando lo que sería máxima transferencia de potencia. Máxima transferencia de potencia es un tema muy, muy sencillo. Los más complejos de todo nuestro temario, de todo nuestro curso, son los dos que vienen, Thevenin y Norton. Para Tevin y Norton, si tenemos todo lo que acabamos de ver bien sustentado, bien familiarizados, bien practicado, en Tevin y Norton les va a ser súper sencillo sacarlos, ¿ok? Entonces, es importante que trabajemos con ello. La última semana se las voy a dejar, ya no quiero ver ningún tema, ya quiero ver que se dediquen exclusivamente esa semana en terminar de consolidar su reto, porque el reto lo estamos trabajando semana a semana, en que consoliden su reto. Y la última sesión de nuestra semana 5 va a ser para que hagan sus exámenes, sus evidencias y podamos cerrar el curso sin ningún contratiempo. ¿De acuerdo? Entonces, un gusto haber estado con ustedes. En breve les subo la grabación a Canvas y nos vemos el día miércoles a las 9:30 de la mañana en esta misma liga para las asesorías. Sí, Paola. Profe, ¿nos va a dejar tarea de Wisdolia y ejercicios esta Sí, de semana? hecho ya están habilitados, ahora sí ya están habilitados. Serían los siguientes ejercicios, el siguiente formulario y las siguientes tarjetas de Wisdolia. Gracias, profe. Sí, de hecho ya tienen fechas de entrega sus actividades. ¿Vale? Profe, entonces, una duda así rápida. Lo que vamos a poner en el Miro es sobre la primera investigación y lo que acabamos de ver, ¿no? Es correcto. Y ahí les pido de favor, necesito que todos los integrantes del equipo vayan participando, vayan poniendo información, vayan colaborando. O sea, quiero ver un movimiento del equipo ahí, ¿de acuerdo? Porque esa es la evaluación que voy a tener para poder ver que están trabajando en equipo. Muy bien. Bueno, si ya no hay otra pregunta. Sí, sí respondí la pregunta, Elías. Yo no le pregunté eso, yo tengo Ah, otra, pero... perdón, Elías. Entonces adelante. Sí, no, esos links de Miro, ¿dónde los vamos a tener? Porque no los alcancé a copiar, o nos lo pasa por aquí por el chat. De hecho, si abren la presentación que les Ujú. acabo de subir, está en la semana número 3. Ahí lo Ujú. pueden ver, pero también se los voy a poner en anuncios en Canvas. Sí, para no copiarlo y pegarlo, ¿no? Para Sí, tenerlo para más ahí lo van a tener instantáneo. en anuncios de Canvas, se los subo también. Gracias, profe. Perfecto, pues un gusto estar con ustedes. Si ya van a descansar, que descansen. Si tienen algunas actividades, que terminen pronto y descansen. Nos vemos el miércoles, los que van a entrar a asesoría. Gracias, profe. Gracias, profe.